Hay una frase que dice, cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Seguro que la has escuchado, es de Lord Byron. Y la verdad es que desde que yo hice este podcast con la intención de aprender a fondo acerca de la industria musical, te puedo decir que cuanto más conozco la industria musical, más me convenzo de que esto va a explotar desde adentro y que no falta mucho para que eso pase. Esto es insostenible y este episodio, la historia detrás de este episodio creo que te va a dar una idea de por qué me atrevo a decir todo esto. Yo la verdad es que no soy muy reggaetonero. Cuando digo que no soy muy, es que no soy nada nada reggaetonero. Pero, bueno, obviamente nosotros escuchamos lo que suena en la radio, sobre todo hace 20 años, cuando uno, bueno, salía a discotecas o lo que sea. Y Don Omar era alguien que todo el mundo conocía, era el reggaetonero más famoso de la época. Un amigo de toda la vida, que sí escucha reggaetón, se había puesto a escuchar un podcast justamente en donde Don Omar echaba el cuento detrás de su contrato discográfico. Y me comentó y me dijo, tienes que escucharlo, habla de eso porque está súper interesante. ¿Tú sabías todo esto? Y decía, wow, sí, pero no sabía que había sido tan feo. La verdad es que luego de escuchar de su propia boca todo el cuento, me gustaría, bueno, compartírtelo con ciertos insights y con ciertas cosas que vale la pena reflexionar sobre las cosas que tienen que cambiar, ¿no? Fíjate, esto fue a los 25 años. Él firmó un contrato con una filial. Una filial significa que no es propiamente la disquera principal, sino como que un grupo pequeño que sobre todo se suelen especializar en ciertos estilos o ciertos géneros musicales. Para la época quizás el reggaetón no era algo tan común, sobre todo para este primer disco de Don Omar. Por lo tanto, Don Omar firmó con una filial llamada Machete Music. ¿Debería decir el nombre de la disquera principal? ¿Sí o no? Bueno, yo simplemente estoy echando un cuento, así que lo voy a decir, de Universal Music Group. ¿Okay? Este contrato eventualmente llevó a que Don Omar llamara todo esto esclavitud moderna de la industria musical. Estas son palabras mayores y creo que te vas a dar cuenta de por qué realmente lo dijo, ¿no? En 2003 él lanzó su primer álbum, The Last Don't, y fue un éxito rotundo. ¿Okay? Más de 1 millón de copias vendidas, éxitos globales como Dale, Dale, Don Dale. Obviamente, si viviste esa época, conoces esa canción. Y mientras los fans coreaban sus canciones y él era prácticamente uno de los artistas más famosos del mundo, Don Omar estaba atrapado en este contrato excesivamente injusto. Para que te des una idea, los contratos discográficos funcionan con porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Que las disqueras quieren ganar un porcentaje de tus ingresos. Si tú ganas $1,000 al mes, por decirte un ejemplo, ellos van a decir, ok, como nosotros estamos invirtiendo en ti, nosotros nos vamos a quedar con este porcentaje. Hace muchos años, puede que todavía lo hagan con artistas muy, muy puntuales, la cosa funcionaba así. Ellos invertían en ti en el sentido de que te decían, mira, te vamos a pagar o te vamos a dar este adelanto. Este adelanto pueden ser, no sé, voy a decir un número random, ¿ok? $100,000. Y uno pensaría, wow, soy millonario, ¿no? Estos $100,000 son para tus próximos 10 años con nosotros. Tú tienes que racionarlos, tú verás cómo gastas ese dinero, con eso pagarás la renta, tu ropa, tu comida, con eso vas a vivir, ¿ok? Es decir, imagínate que tú entras en una empresa y ellos en vez de pagarte un 15 y 30, te pagan de una vez todo un adelanto de 5 o 10 años que vas a trabajar en esa empresa. Peligroso, peligroso por decirlo menos. ¿Okay? Así es como suelen trabajar. Ahora, ese adelanto que ellos te dan, tú lo vas a tener que pagar de vuelta. Es como un crédito en el banco. Eso es lo peligroso. No es que ellos te están dando estos $100,000 para que los gastes como tú quieras y listo. No. Esto es un crédito que nos vas a tener que pagar, ¿okay? En algún momento con tu propia música, con lo que tu música genere. A medida que tú vas generando dinero con tu música, tú vas a tener que ir, igual como le pagarías a una tarjeta de crédito, a lo mejor mensualmente o por partes, esos $100,000. Claro, ellos están confiando, si te dieron $100,000, en que tú vas a hacer 1 millón y eso se lo vas a pagar en menos de esos 10 años. Sin embargo,
que sepas que lamentablemente eso no pasa con la mayoría de artistas. Bueno, me estoy yendo por las ramas, pero en pocas palabras es para decirte que normalmente el porcentaje con el que ellos se quedan suele ser de entre, promedio sería como 20-30%. ¿Okay? Si tú ganas un 100% de ingresos, ellos se quedan con el 30% o más, dependiendo de si tú eres muy pequeño y nadie te conoce o si eres muy grande. Por ejemplo, para un Paul McCartney, escuché en algún momento que la disquera apenas se quedaba con el 10% o menos de todo lo que ganaba Paul McCartney, pero tiene sentido. Y para artistas que apenas están comenzando, la disquera incluso se puede quedar con el 50% de tus ingresos, con la mitad, o incluso un poquito más, un 60%. O sea, ya estamos hablando de que se quedan con mucho dinero. Sin embargo, ¿okay? Para volver al tema, Don Omar en su contrato ganaba solamente el 10% de sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que la disquera se quedaba con el 90% de todo lo que él ganaba. Esto es una locura. Y lo peor del caso es que en los contratos hay muchas letras pequeñas. Entonces, entre esas letras pequeñas está, por ejemplo, lo de que tú tienes que recuperar ese dinero. Si mal no recuerdo, a él lo que le dieron fue $10,000. Que uno pensaría, wow, a los 25 años, $10,000, soy millonario. Pero cuando te das cuenta que en Europa una renta mensual cuesta 1.000 euros, ¿ok? Pues saca las cuentas, ¿no? 10 meses de renta en Europa. A lo mejor él no vivía en Europa, pero te puedes dar cuenta más o menos de cómo lo engañaron allí desde el inicio. Entre esas letras pequeñas estaba que él tenía que pagar el 100% de todos los costos de sus shows. Es decir, todo lo que costaba montar un concierto de él, ¿ok? Que por lo general rondaba los $100,000, él mismo lo tenía que pagar. Entonces, para que te vayas dando cuenta, ¿ok? Él ganaba el 10% nada más, pero tienes que pagar todos los costos de tus shows. O sea, la disquera se estaba pagando, dando el vuelto y haciendo una locura con él. Yo no sé tú, pero yo concuerdo en que ese contrato fue totalmente arcaico e injusto. Aquí el problema no solamente era financiero, sino que la disquera también estaba controlando todos los aspectos creativos, es decir, qué canciones él tenía que lanzar, cuándo tenía que lanzarlas, cómo promocionarlas. Y para alguien que apenas está comenzando, a lo mejor tú dirías, bueno, sí, perfecto, ustedes son los expertos, dígame, yo hago lo que ustedes me digan. Pero cuando vas trabajando, imagínate tú trabajando en una empresa, ¿okay? Eres nuevo y ellos te están contratando porque confían en tu talento, porque confían en tu experiencia, porque confían en tu intuición para hacer bien ese trabajo. Pero imagínate que todas las cosas que tú entregues en tu trabajo te digan, no, mejóralo así, no, mejóralo así, no, mejóralo así. Y nunca se quede tu versión o nunca respeten tu opinión o nunca, sabes, avances más allá de ahí. Obviamente eso genera roces y vas a estar molesto eventualmente, ¿no? Entonces, él generaba millones, pero su porcentaje de ganancias era mínimo y sentía que hacía ciertas canciones que eran mejores que otras, que él tenía esa intuición de, mira, yo quiero lanzar esta, no, esa no, esta otra, ¿ok? Entonces, en 2010, que estamos hablando de muchos años después, Don Omar parecía estar en la cima tras el éxito de Danza Kuduro. Sin embargo, detrás de bambalinas, su relación con Universal Music de todos estos años ya estaba en su punto más tenso. Estamos hablando de proyectos bloqueados, retrasos intencionales, es decir, ¿sabes qué? Estamos bravos contigo, Don Omar, esto no va a salir. Pero yo quiero que salga esta canción. No, no va a salir. Constantes demandas financieras, ¿okay? Que, oye, págame aquí, hagamos esto, renegociemos el contrato, porque me parece injusto. Todo esto lo llevó a una crisis emocional y al borde de dejar la música. Imagínate ser Don Omar en el 2003, lanzar este primer disco, la pegas del techo, y estás ganando lo mínimo y dices, bueno, ¿sabes qué? Está bien, yo te pago, ¿ok? Tú me estás ayudando. Pero ya pasaron todos esos años, llegaste a hacer Danza Kuduro y tú sigues con el mismo contrato de hace 7 años. Una locura, una locura. O sea, imagínate estar de nuevo, vamos a hacer la analogía con una empresa. Imagínate estar trabajando en una empresa desde hace 7 años y que te estén pagando exactamente el mismo sueldo. O que estés teniendo exactamente los mismos beneficios o que no te hayan ascendido o que no te hayan ayudado más allá de eso. Obviamente, esto no aplica igual porque Don Omar en ese momento estaba ganando mucho más dinero y ese 10% que ganaba
era superior al de 2003. Sin embargo, seguimos hablando del mismo 10%, ¿no? Él señaló que la disquera se estaba negando a renegociar el contrato. Uno pensaría que en ese momento es lógico que Don Omar diga, mira, yo te estoy dando demasiado más dinero del que tanto ustedes como yo pensamos inicialmente. Yo soy el mejor artista que tienen en su roster en este momento. Estamos haciendo plata como nunca. Yo quiero seguir motivado, yo quiero seguir haciendo esto con ayuda de ustedes. Renegociamos. No me den el 10%, denme más. Y la disquera le dijo, no, nosotros nos vamos a seguir quedando con el 90%. Y esto estamos hablando de reproducciones, de disco, de venta de discos, de acuerdos promocionales, de todo lo que Don Omar hacía. 90% iba para acá, se quedaba con 10%. Entonces, en 2007, Don Omar anunció lo que él llamaría su última gira, Forever King, The Last Tour, y oficialmente dijo que quería centrarse en su familia, pero la realidad era otra. La situación estaba tan fea que prefirió detener por completo la producción de nueva música, de álbumes, de videos, hasta que pudiera salir de ese contrato loco, al que le restaban todavía algunos años. Entonces, imagínate eso, tú estás haciendo plata, o sea, ese es tu trabajo, y tú prefieres dejar de trabajar y esperar un par de años más para que ese contrato se acabe y tú puedas hacer lo que te da la gana y que puedas ganar el dinero que mereces. El problema es que para un artista de esa talla, desaparecer un par de años puede ser demoledor, que en efecto fue lo que le pasó a Don Omar. Don Omar desapareció casi por completo de la industria, perdió terreno obviamente frente a nuevos exponentes del reggaetón, y en 2021 intentó regresar, esta vez con otra disquera llamada Saban Music Group, que le ofreció pues más libertad, y aunque volvió con ciertos lanzamientos nuevos y todo, pues su impacto lamentablemente no fue el mismo. La industria había cambiado y muchos lo veían como una leyenda que era de otra época, ¿no? Es decir, cuando él por fin estuvo listo para darlo todo, para ganar el dinero que merecía y todo, resulta que ya la industria lo había olvidado, y en parte, porque así funciona mucho esto, lo habían olvidado a propósito, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó realmente con Don Omar? ¿Qué pasó realmente acá? Por desconocimiento, él firmó un contrato que estuvo malísimo cuando él era joven. Él era quien menos ganaba y aún así quien más pagaba todos los costos. Y la presión de la industria y los bloqueos de proyectos lo llevaron a una pausa obligada prácticamente. Ahora, como tantos artistas, él estaba luchando contra la corriente en una industria que seguía castigándolo. Entonces, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? Y bueno, me gustaría obviamente saber tu opinión de todo este cuento, de si conocías todos estos detalles, de si no, de qué opinas. Te leo en los comentarios de este video. Yo creo que siempre habrá gente que sigue chupando almas y que va a querer seguir haciéndolo con este tipo de contratos. Gente que ha trabajado en la industria musical desde hace mucho tiempo y que no le conviene que cambie. Que va a decir que la industria siempre ha funcionado así y que te acostumbres y listo. Que él solamente se dio cuenta tarde, que él debería estar agradecido por todo lo que estaba recibiendo, pero es que lamentablemente esta es la misma gente que tiene la mentalidad de político buchón, como le llaman, ¿no? Esto se parece mucho a la política, que no quiero entrar en ese tema, pero donde sabemos que hay corrupción, donde sabemos que la gente, esto cuesta tanto, pero yo me agarro tanto y un poquito de acá e incluso un poquito más. Entonces, la gente que trabaja así en la industria musical y que en el fondo sabe que esos contratos son injustos, que la cosa está mal, pero quieren que la cosa siga así, pues bueno, lamentablemente simplemente tienen miedo a extinguirse, ¿no? Es muy parecido quizás a la analogía o al ejemplo de Uber, ¿no? Todos los taxistas bravos y queriendo desaparecer a Uber y, ¿sabes? Es como que ya eso existe. Aprovecha las ventajas que te da Uber, vuélvete Uber, gana dinero con Uber y deja de estar tratando de subsistir con una cosa que es de otra época. Esto es la evolución de las cosas, esto es algo natural que sucede en todas las industrias. Y por eso te decía desde el inicio que es cuestión de tiempo para que esto explote, ¿okay? Y que entremos a una nueva era en la industria musical en donde
los artistas digan, ¿sabes cómo es la cosa? Chao. O sea, yo no hago más nada. Que fue en parte, y lo inició, o lo continuó después de tantos otros artistas que pusieron la piedra angular, ¿no? Pero quizás el caso más famoso de todo esto es Taylor Swift, que, para no hacer este cuento muy largo, ella también tenía un contrato muy injusto con su disquera y con su manager, y todo lo que estaba ganando, bueno, prácticamente iba para la disquera, y dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a regrabar mis canciones para que estas nuevas versiones no tengan los permisos, no los tenga la disquera. Fue algo, bueno, muy, muy ingenioso y que tiene a toda la industria musical en este momento patas para arriba. Si tú firmas un contrato o si tú lees un contrato discográfico en este momento, vas a ver que dice muy claramente en algún momento, que antes no lo decía, esto de que no va a ser posible que tú regrabes canciones incluso fuera del contrato, incluso cuando se acabe, solamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si Machete Music y Universal Music hubiesen decidido mejorar el contrato de Don Omar, en esa época habrían marcado un hito histórico. Sí, es verdad, muy probablemente hubiesen obligado al resto de disqueras a entrar en esta nueva era en donde ya no ganaban el 90%, sino el 50%, por decirte un número que igual era un abuso. Pero es que la gente iba a valorar eso y todo el mundo iba a querer trabajar con Universal. Claro, ahí entran conflictos de intereses entre las tres Marías, como llaman, entre las tres disqueras grandes, se ayudan. Sin embargo, de nuevo, politiquería, ¿no? Que existe aquí y existe en todos lados. De manera que esto hubiese hecho que Don Omar y tantos artistas se hubiesen emocionado, hubiesen dicho, ¿sabes qué? Sí, quédate con el 50% y ahora sí, vamos a ganar más plata que nunca. En cambio, ¿qué lograron? Todo lo contrario, que Don Omar dijera, bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer más nada. Yo no voy a hacer más nada. Yo no gano, tú no ganas, ¿no? Que al final del día, bueno, terminó afectando a los dos. Obviamente, el peor afectado es el artista. No importa qué tan pequeño o grande seas, hay que entender que el leverage, es decir, ese apalancamiento, ese poder de negociación que uno tiene con la otra persona, eso está de tu lado siempre, no importa qué tan pequeño seas. ¿Por qué? Porque son ellos, el otro lado, quien quiera trabajar contigo, quien se quiera aprovechar de tu talento y de tu ingenio para hacer dinero. ¿Ok? ¿Es falso esto? Bueno, si no te firmamos a ti, firmamos a otro más. No, porque en la creatividad y en la música, cuando alguien ve y vislumbra plata, eso no está en cualquier lugar. Entonces, cuando tú sientas que no, el contrato dice 50%, siempre hay que renegociar eso. No te dejes joder. Tú eres el artista. Eres tú quien debe decidir los términos y las condiciones sobre cómo otros van a beneficiarse de tu dinero, de tu proyecto, de tu música. Al final del día las cosas han cambiado. Hoy en día los artistas comprenden que, a diferencia de hace años, ahora tienen el poder de comunicarse directamente con sus fans en redes sociales. Por lo tanto, no dependen de entrevistas, no dependen de la difusión, no dependen de la payola que antes solamente podía brindar una disquera. Tal como te decía, Taylor Swift y la regrabación de todo su catálogo es un excelente ejemplo de esto. Así que para ser un artista exitoso hoy en día se requiere sin duda alguna madurez, pensar con cabeza fría y no tener miedo a hacer preguntas. ¿Ok? Nos guste o no, al final del día debemos aprender de leyes, debemos aprender de marketing, debemos aprender de negocios, porque si no, esta historia de Don Omar va a volver a repetirse una y otra vez. Así que, bueno, de nuevo te pregunto, ¿conocías estos detalles? ¿Qué opinas? Te leo en los comentarios. Yo espero de verdad que cada día más, y estoy seguro de eso más bien, va a haber un cambio. Va a haber un cambio porque el internet ha permitido que todos conozcamos estos cuentos, que todos nos ayudemos entre nosotros y que todos hagamos pues una especie de acuerdo mutuo para decir no se aceptan contratos así de injustos. Y cuando ninguno acepte ese tipo de contratos, los que se van a ver obligados a cambiar son los demás. Y a todas estas, yo estoy hablando de todo esto como si las disqueras siguiesen siendo importantes y como si los artistas dependieran de ellos hoy en día. Si has visto este canal antes o escuchado este podcast, sabes muy bien que yo opino todo lo contrario. Yo siento y creo firmemente en que las disqueras van a morir. Y no en un mal sentido, simplemente van a evolucionar tal como evolucionan
los contratos, es muy probable que se vuelvan, yo me puedo imaginar quizás una especie incluso de app, de distribuidora, literal como es CD Baby, como es DistroKid, en donde, bueno, tú les pagas y ellos distribuyen tu música, quizás con algunos otros beneficios que la mayoría no puede darte, pero yo siento que hacia allá van las cosas. Cada día dependemos menos de muchas cosas, entre ellas disqueras, y por eso digo que esto va a cambiar pronto, y creo que este tipo de cosas se van a ver cada vez menos hasta que ya simplemente no existan. Ojalá. Así que bueno, si te gustó este episodio, bueno, te invito a que te suscribas al canal, a que te suscribas al podcast y bueno, me dejes por acá tu opinión. Con mucho gusto te estaré leyendo y estaré conectando contigo por esta vía. Nos vemos en el próximo episodio.